Bien, pues gracias por estar aquí, gracias por ver el video. En esta ocasión les voy a hablar de dos pasajes polémicos de las meditaciones metafísicas de Descartes. Dos episodios en los que Descartes parece alejarse un poco de la estructura de la línea principal de su doctrina o de lo estructural que tiene su doctrina filosófica. En el primer pasaje, que se encuentra en la quinta meditación, Descartes se acerca a Platón y está tentado en este pasaje a decir, está tentado a aceptar que las esencias de los entes matemáticos, en particular de las figuras geométricas, son eternas, esas esencias. Entonces, tal como lo afirmó Platón, en tanto ideas, ¿verdad? En tanto ideas que existen en el hiperuranios topos. Bueno, en el segundo pasaje se acerca más bien al panteísmo. Eh, no es que afirme como tal que Dios es la totalidad o la naturaleza, pero sí deja como eh, la posibilidad, o más bien eh, reflexiona que quizás eso puede ocurrir, aunque al final se decanta por pensar que Dios hizo o creó a la naturaleza, no que se identifica a Dios y a la naturaleza misma. Bueno, ¿por qué expongo estos pasajes juntos como dos polémicas que tienen que ver uno con otro? Porque el primero, a mi juicio, desemboca en, pues, en ideas muy parecidas a lo que va a ser más adelante la filosofía de Leibniz. Y el segundo se aproxima a la filosofía que después va a desarrollar Spinoza. Entonces, que son pues dos cartesianos eh, que aunque contradijeron a Descartes en muchas cosas, pues realmente también fueron muy fieles a muchos principios del cartesianismo. Entonces, Descartes tuvo más discípulos, desde luego, pero en el canon de la filosofía, Leibniz y Spinoza, pues son los más importantes. Bueno, entonces voy a empezar exponiendo el pasaje, el primero, que está en la quinta meditación, donde dice Descartes: cuando imagino un triángulo, aunque tal vez no haya en ningún lugar del mundo fuera de mi pensamiento una figura tal, y nunca la haya habido, sin embargo, no deja por ello de haber cierta naturaleza o forma o esencia determinada de esa figura, la cual es inmutable y eterna. No la he inventado yo. Y añade adelantito, poco más adelante dice, y la prueba de lo anterior, pues es que se pueden demostrar diversas propiedades de ese triángulo en cualquier momento, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Cuando a uno se le ocurre analizar el triángulo, si lo estudias en este momento puedes encontrar ciertas propiedades, y si lo estudias 20 años después encuentras propiedades semejantes. Entonces, a Descartes eso le da la... eh, a Descartes eso le dice que esa figura pues no la ha inventado uno a su propio antojo, a su propio capricho. Y bueno, bastante razonada la filosofía matemática de Descartes, pues tiene esta tentación de afirmar algo, eh, pues como lo que dijo Platón, que esas figuras matemáticas pues son eternas o participan, bueno, no, sí, como tal son eternas, eh, pero esto contradice la tesis famosa, una tesis por la cual Descartes también es muy famoso, que es el voluntarismo que aplica sobre todo al concepto de Dios. Es decir, el voluntarismo afirma que la voluntad
está por encima del entendimiento, de la inteligencia, como una capacidad de una sustancia. Y, y Descartes, por ejemplo, en 1648 le manda una carta a Antoine Arnaud y le dice que Dios puede hacer que la suma de uno más 2 no sea 3. Es decir, pues las verdades matemáticas, pues Descartes está diciendo que sí pueden ser transgredidas por Dios. Entonces, pues como tal no serían eternas o absolutas. Y sin embargo, como lo vimos en este pasaje de la quinta meditación, Descartes está tentado a decir eh, que, que pudieran tener cierta naturaleza esas figuras matemáticas, pudieran tener cierta naturaleza eterna, una esencia inmutable o eterna. Bien, ¿por qué digo que... Bueno, en general pues se descarrila un poco del voluntarismo que se le atribuye, por lo cual pues es muy famoso, que depende también de la... pues de sus ideas religiosas católicas, eh, muy parecido a lo que sostenían ciertos jesuitas. No me voy a meter en eso para no desviarme del tema, porque también hay que tratar lo que dijo Leibniz, eh, que ilustra, da luz para explicar también al mismo Descartes. Bueno, ¿qué dice Leibniz en la Teodicea sobre esta cuestión de que las esencias matemáticas pudieran ser eternas? Bueno, hay varios escritos en el corpus leibniziano donde pues Leibniz se opone al voluntarismo de Descartes respecto del concepto de Dios, porque Leibniz pensaba que esas esencias de las figuras matemáticas sí eran eternas y Dios no las podía modificar, no porque no fuera omnipotente, sino porque esas esencias matemáticas pertenecen al entendimiento divino, están adentro de la mente de Dios, así como lo pensaba San Agustín. Entonces son parte de él y por eso no las puede cambiar y por eso con todo rigor él dice son eternas. Y la verdad es que allí Leibniz es muy consecuente porque pues realmente si algo es eterno, si algo es inmutable es porque no puede cambiar. Y para Leibniz pues estas figuras matemáticas pues sí son eternas. Entonces Leibniz se declara platónico en los nuevos ensayos del entendimiento, por ejemplo. Frente a Locke dice, pues mi filosofía se parece más a la de Platón, mientras que la de Locke a la de Aristóteles. Y, y también en una carta a Bishop Huet le dice Leibniz que, que, que sus ideas de las que él habla se corresponden con lo que eran las ideas platónicas. Entonces, la filiación de Leibniz con Platón sí es muy fuerte, pero siento que, o sea, no dudo no sería raro que a Leibniz le hubiera llamado la atención, me permito especular aquí un poco, este pasaje de las meditaciones metafísicas y que también haya pensado, bueno, realmente lo consecuente sí es pensar eso y más bien Descartes pues cometió un error, el error de ser voluntarista. Entonces, bueno, en la Teodicea es donde afirma directamente eso, allí se puede consultar en el párrafo 20 de la primera parte, allí sostiene, de hecho menciona a Platón, menciona al Timeo, dice que en el Timeo de Platón, em, aquí está, sí, dice Leibniz, Platón dice en el Timeo que el mundo tuvo su origen en el entendimiento unido a la necesidad. ¿Sí? Este, y luego ya saca, y luego ya escribe también que las esencias eternas están incluidas en el entendimiento divino. Entonces, pues lo que dice es, pues Platón vio que
pues la necesidad y la inteligencia eh, están implicadas. Bueno, ¿por qué Leibniz menciona el Timeo de Platón? Porque en el Timeo Platón dice que el demiurgo eh, hizo el mundo, pero que lo hizo viendo a las formas eternas, a leidos de cada cosa eterna, que están por encima de él. O sea, el demiurgo no puede transgredir el, el, a las formas eternas del mundo de las ideas, sino que se inspira en ellas para crear el mundo, bueno, no para crearlo, para administrar la creación del mundo, de modo que las cosas que estén en el mundo material participen de esas cosas que están en el mundo de las ideas. Pero el demiurgo no es creador, ni tampoco puede transgredir las leyes de esas ideas. Las ideas están arriba del demiurgo. Por eso Leibniz se acerca mucho a Platón al decir que Dios no puede transgredir las ideas de la matemática, con la diferencia respecto de Platón, de que, de que Leibniz piensa que esas ideas, esas esencias eternas, están dentro de la propia mente de Dios. No son externas como en Platón, ahí sí se distancia de Platón, eh, porque Platón pensaba que las formas eternas eran externas las formas eternas eran externas al demiurgo. Y en Leibniz no, las formas eternas están en la mente de Dios. Entonces esa sería la diferencia. Concluyendo sobre este primer pasaje de las meditaciones metafísicas, la quinta meditación, pues creo que sí, Descartes coquetea con el platonismo, aunque como les digo se decanta al final por el voluntarismo, pero como que deja, yo pienso que, como les digo, me permito especular en estos pasajes polémicos. Yo pienso que Descartes pensaba que el argumento de Platón era tan bueno que pues era necesario escribir eso para dejar abierta la posibilidad de que eso pueda suceder, de que las esencias, em, de que las figuras matemáticas tengan esencias inmutables y eternas. Entonces, bueno, pues aquí está un poco del platonismo de Descartes. Analizando entonces ahora el segundo episodio que aparece poco después en la sexta meditación. Eh, Dice Descartes, aquí es donde les comento que se acerca más bien al panteísmo, que esto he visto más gente hablar de esto que de lo anterior, pero bueno, dice, tampoco se habla mucho de esto porque también es medio oscuro, Descartes no concluye nada bien al respecto, simplemente deja la posibilidad allí de que Dios sea la naturaleza, entonces ustedes lo pueden ver, dice Descartes, lo cito. No hay la menor duda de que todo lo que me enseña la naturaleza contiene alguna verdad, porque por naturaleza, considerada en general, no entiendo ahora otra cosa sino Dios mismo o bien el orden y la disposición que Dios ha establecido en las cosas creadas. Es decir, va a decir qué entiende por naturaleza y primero dice Dios mismo y después dice o bien el orden y la disposición que Dios ha establecido en las cosas creadas, o sea, la creación, o sea, la naturaleza o es Dios o es la creación. Pero vaya, o sea, la verdad es que es un pasaje polémico porque no aclara nada sobre excluir la posibilidad de que Dios sea la naturaleza, no lo aclara muy bien en las meditaciones metafísicas. Eh, Creo que no le da el suficiente tratamiento porque es un pasaje polémico, es un pasaje donde pues por el cual, bueno, reprobado por la Iglesia Católica, eh, la idea esta de que Dios sea la naturaleza, entonces, pues Descartes,
pues es difícil saber qué pensaba en este punto. Y aquí tampoco sería raro que Spinoza lo haya leído y también haya dicho, bueno, Descartes insinuó esto, pero no lo desarrolló. Y lo terminó desarrollando el mismo Spinoza, que no tenía ningún compromiso religioso como sí lo tenía Descartes, que dirige las meditaciones metafísicas a, a los doctores y al decano de la Sagrada Facultad de Teología de París, Sacre Facultate Theologiae Parisiensis Decano et Doctoribus. Así lo dice. Entonces, Spinoza no tenía ningún compromiso religioso, no le importó que lo expulsaran de la comunidad judía y él dijo, quizás él pensó, pues me voy a llevar, yo sí pues me puedo llevar la razón al extremo y pensar en esa posibilidad de que Dios sea la misma naturaleza. Muy probablemente así lo vio Spinoza, pero pues aquí también estoy especulando. Entonces, bueno, quiero presentar qué tiene que ver, o sea, para sustentar un poquito esta especulación, quisiera presentar la definición que da Spinoza de Dios y compararla con lo que hizo Descartes también y con lo que hizo San Anselmo, de quien Descartes bebe mucho, para ver si sí Spinoza pues está siguiendo la misma corriente que siguió Descartes. Entonces, porque la verdad es que yo pienso que sí, aunque se desvía al panteísmo, me parece que hay muchas similitudes entre estos autores y que Spinoza pues sí era un cartesiano y sí eh, y que él pensaba que los principios del cartesianismo sí tenían que llevarte necesariamente al panteísmo, como, como en la definición que da de la sustancia Spinoza donde dice, por sustancia entiendo aquello que es en sí, se concibe por sí y de hecho Descartes entendía algo similar por sustancia pero Spinoza le dice, pues oye, la verdad es que con ese concepto, bajo ese concepto de sustancia solo cabe Dios, que es la única cosa que es en sí y que se puede concebir por sí. Entonces, bueno, sobre la definición de Dios, dice Spinoza, si lo cito, por Dios entiendo al ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. ¿Qué quiere decir? Bueno, que todo el ser todo lo que es ser es Dios, porque Dios tiene que abarcar todo el ser, porque justamente es infinito, entonces tiene que abarcar infinitos atributos, porque cada atributo es una manifestación de la esencia de Dios, entonces eh, no puede ser que Dios no abarque la totalidad, porque eso es lo más grande que se puede pensar, y digo lo más grande que se puede pensar porque esa es la manera en que San Anselmo, al que tanto siguió, quien fue seguido tanto por Descartes, es la manera en que San Anselmo definía a Dios. Aliquid cuius nihil majus cogitari posit, es decir, algo respecto de lo cual no puede ser pensado nada de mayor, ¿sí? Y Spinoza dice, bueno, yo pienso a Dios como un ser absolutamente infinito, ¿sí? Eh, que es una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales es también infinito y expresa una esencia eterna. Entonces, pues eso a mí me parece que es que tiene bastante continuidad con el concepto que de Dios tenía San Anselmo, porque realmente no se puede pensar nada mayor que eso, que una sustancia de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. O sea, entonces se corresponde con la definición que da San Anselmo y por eso pienso es que Spinoza sí es genuinamente cartesiano en sus ideas. Desde luego que estuvo influenciado por la Cábala, hay lo analiza William Sepp Harvey,
Por ejemplo, dice, encuentra este autor un paralelismo entre Spinoza y Abraham Abulafia, un cabalista medieval, este, donde este cabalista, pues, no me acuerdo si es él u otro cabalista, pero uno de ellos dos decía que Elohim, la palabra Elohim en hebreo, si se expresa en números, o sea, en la gematria, en la numerología hebrea, suma 86, y Jateba, que es naturaleza, la naturaleza también suma 86, y entonces, pues si 86 es igual a 86, pues así igual Dios es la naturaleza, y las dos cosas son 86. Entonces, y Leibniz también en algún escrito donde critica a Spinoza, dice que Spinoza se pudo haber inspirado en Giordano Bruno o también en la gematria en los cabalistas hebreos. Entonces, pero aún así, aunque Spinoza tiene detrás la cábala y tiene detrás eh, tal vez a Bruno, aún así creo que está siguiendo, él intenta seguir realmente de manera sincera el pensamiento cartesiano. Y por eso yo pongo al descubierto esta relación con San Anselmo, porque Descartes siguió pues muchísimo a San Anselmo. Descartes decía pues Dios eh, pues es un ser perfecto, la idea de perfección es innata, la de Dios es innata, y y utilizó la demostración más importante de la existencia de Dios que usa Descartes es una renovación de la que usó San Anselmo, que ya mejorada es este, mm, Descartes la mejora y la expone, pero la formuló San Anselmo, ¿no? Que le llamaron después, creo que Kant fue el que le puso el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Y entonces, al establecer que Spinoza se parece también a San Anselmo bastante, pues creo que sí, es un indicio fuerte de que Spinoza también, pues era un fiel discípulo de Descartes. Y con esto concluimos, al igual que en el primer episodio, en el del platonismo, de las meditaciones metafísicas, pues aquí lo que me parece es que Descartes sí abre la posibilidad de que Dios sea la naturaleza y que también la consideró esa tesis una tesis pues fuerte, o sea, una tesis posible o viable y que por eso también tiene él que plasmar eso allí en las meditaciones metafísicas. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Hasta pronto.